Bendiciones, hermanos, les damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de el Espíritu Santo nos libera por medio de el perdón. Y estaremos utilizando los libros de Génesis, el capítulo 4, versículo 9 al 12, como también Proverbios 28, versículos 13, como también el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 3 al 5, y la primera carta de Juan, del capítulo 1, versículo 8 al 9. Y tenemos que ver que cuando hablamos de cómo el Espíritu Santo nos libera por medio del perdón, podemos decir entonces que el pecador vive oprimido bajo su carga de culpabilidad, pero cuando es perdonado hay júbilo de victoria en su corazón. Es por eso que el proverbista en el capítulo 28, versículo 13, declara diciendo que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es por eso que estaremos trabajando de esta manera este tema tan interesante, en la cual tiene al menos 3 objetivos que estaremos tomando en consideración. Cómo indagar acerca de la opresión que produce un pecado no perdonado, y vamos a estar hablando de cómo el perdón termina con los sentimientos de culpa y proclamar a todos el recurso del perdón divino. Tomando ya como estos objetivos que estaremos pendientes en cómo presentarlos a través del análisis, podemos entonces entrar a la lectura bíblica. E iniciamos entonces en Génesis capítulo 4, versículo 9. En adelante, tomando también el 10, el 11 y el 12, y luego pasamos a Proverbios 28, 13, seguido por el Salmo 32, y terminamos con la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y leemos de la siguiente manera en Génesis 4, diciendo: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y cerramos ahí con el libro de Génesis e iniciamos en Proverbios 28, 13, el cual dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Salmo 23, versículo 3, 4, 5 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La carta de Juan, la primera, en el capítulo 1, versículo 8 al 9, dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos decir entonces que la persona que no ha experimentado el perdón de sus pecados por la fe en la sangre de Jesucristo vive en un estado de culpabilidad y opresión espiritual. Por lo tanto, luego de haber hecho las lecturas, también tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver, número 1, que el que reprime o oculta su pecado vive bajo maldición. Y estaremos hablando de estos aspectos tomando en consideración Génesis, los Salmos y Proverbios, la lectura que acabamos de señalar. También tenemos que indicar que hay prosperidad y vida eterna para aquel que confiesa y se aparta del pecado, como lo indica Proverbios 28:13, y también vamos a ver la carta de Juan, aquí en el versículo 8 y 9 del capítulo 1 de su primera carta.
Entonces estaremos analizando de manera inductiva este interesante estudio que consideramos que debe ser para nosotros un elemento recordatorio para tener un alto sentido de conciencia del poder que tiene el poder, y valga la redundancia, el poder divino en nuestra vida y cómo nosotros también podemos dejarle saber a otros que todavía ese poder divino está vigente. Y tenemos que decir que una de las obras maravillosas que el Espíritu Santo realiza en la vida del ser humano es el perdón. Y los que no han sido perdonados de sus pecados, como señalamos, viven en opresión espiritual, la cual refleja culpabilidad, refleja miedos, refleja fobias y refleja también ansiedad. La persona que no ha experimentado el perdón por la fe en la sangre de Jesucristo carece entonces de esperanza y mantiene un oculto y disimulado temor a la muerte y al futuro. Y para no sentir los ataques de ese estado emocional, podemos indicar que las personas tratan de reprimir sus sentimientos y sin embargo inconscientemente siguen sufriendo lo que se llaman esos asaltos de pánico y angustia. Muchos de nosotros los hemos experimentado. ¿Por qué? Por no haber confesado nuestros pecados. Es por eso que la reprensión o el mecanismo de reprimir los sentimientos de culpa es el esfuerzo que hace el individuo de convencerse a sí mismo de que todo está bien, cuando en realidad sabe que su condición es una de carácter crítico, con el fin de ahogar las sospechas y también alegar si los pensamientos de una conciencia culpable. Entonces tenemos que ver que recurren a estados de escapismo como placeres temporales y las esperanzas infundadas. El apóstol Pablo indica que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice la Escritura, según lo dijo el apóstol Pablo a sus primeros destinatarios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convenían. Y de esa opresión solo se sale cuando se obedece a la persona del Espíritu Santo y se busca la ayuda divina por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión de pecados y el perdón. Entonces se puede decir, como dijo en una ocasión el rey David, este pobre clamó y él le oyó, Jehová le oyó y lo libró de todos sus temores. En algunos pasajes indica, o en algunas versiones dice, de todas sus angustias. Y es por eso que cuando analizamos estos aspectos debe también llevarnos a nosotros a conciencia la importancia de ser transparentes ante la persona del Espíritu Santo en todo momento, porque somos vulnerables a fallar. Y es por eso que cuando vemos a través de Génesis el capítulo 4, 9 al 12, vemos el diálogo entre Jehová y Caín, que empezó con una pregunta de carácter inquisitivo, donde Dios dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? No era que Dios ignorara acerca del acto fratricida del maligno Caín. Lo que el Creador estaba esperando era oír una confesión apesadumbrada de lo que él había hecho con su hermano, solo porque Jehová se había agradado más del sacrificio de Abel. Pero el corazón de este primer asesino que señala la historia bíblica ha enseñado que hay momentos donde el corazón se endurece. Y es por eso de ahí la respuesta de parte de Caín. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como señala en el versículo 9. Y ante esta actitud irreverente y altiva, Dios tuvo que entonces dictar contra él una sentencia de carácter irrevocable. Por eso es que le dice ahora, pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esta maldición no se apartó jamás de la vida de este pecador no arrepentido. Al instante se percató de al menos 4 maldiciones que pasarían sobre su alma. Número 1, he aquí, me echas hoy de la tierra. Cuando dice aquí,
esta expresión. De tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero de la tierra, y cualquiera que me hallare me matará. Esto aparece en el capítulo 4 y usted lo puede encontrar en los versículos 14 y puede ver todos estos aspectos. Sin embargo, podemos ver que ni el alivio de la muerte sería lo concedido porque Jehová lo marcó, dice la Escritura. Y cuando se habla de esta manera, para que nadie lo matara, sino más bien que cargara con su maldición por el resto de su vida. Ahora preguntamos, ¿no ha oído usted casos de personas que se sienten tan frustradas, deprimidas, desalentadas, que desean la muerte y ésta no llega a ellas? Pero no todos tenemos que llegar al extremo insólito de Caín. En la Biblia se declara, venid luego, dice Jehová. Entonces, y dice, y entremos a cuenta. Y si vemos que cuando vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así lo declaraba el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Si por un lado nadie puede evadir la responsabilidad de su pecado, por el otro nadie tiene que vivir con esa maldición por el resto de su vida. En Cristo hay salvación para todos. Cuando vamos al Salmo 32, versículos 3 y 4, podemos decir que el pecado oprime de manera espiritual, emocional y de carácter físico. Cuando vemos que David también cayó en una depresión espiritual profunda, cuando ofendió a Dios con los pecados de adulterio y homicidio. Y eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11 y 12. Y según él, todo iba a quedar oculto debido a su poder humano y su influencia religiosa. David pensó que nadie intervendría en su vida. Entonces decide callar, dejar a Dios a un lado, y entonces la vida se le hizo imposible. Él lo explica cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En el capítulo 32, versículo del Salmo. Dice que su comunión con Dios quedó interrumpida, su estado de ánimo quedó por el suelo y su fervor espiritual descendió a lo más bajo. No cabe duda de que también su salud física fue afectada por el pecado al grado de sentir que se le estaban envejeciendo sus huesos. Los psicólogos del tiempo actual, lo que también llamamos los psicólogos modernos, dicen que los problemas espirituales se reflejan en crisis emocionales, las cuales se convierten en enfermedades físicas. Lo que ellos llaman estos estados psicosomáticos fue lo que David y muchísimos más han sufrido en lo que se llama en carne propia, cuando violan los principios de la palabra de Dios. Por eso que la palabra concibe al ser humano como un ser tripartito, el cual debe ser santificado en su totalidad y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, existe esta relación estrecha entre estos elementos que constituyen la existencia humana. Cuando uno de ellos sufre, los demás tienen que ser afectados. El espíritu, el alma y el cuerpo son susceptibles a las mismas experiencias, aunque en distintos niveles y grados. Por ejemplo, una enfermedad, entiéndase un problema somático, puede alterar lo que se llaman las emociones. Entiéndase un problema psicológico y deprime el espíritu, un problema emocional. De igual manera, un conflicto espiritual puede degenerar hasta afectar el cuerpo. Cuando vemos el versículo 5 del Salmo 32, vemos de una manera afortunada para todos esos problemas complejos que afectan
al ser humano que existen en una panacea universal, un remedio que cura todo mal, por difícil y complicado que parezca. Podemos ver que David fue movido por el Espíritu Santo a buscar liberación. Escuche bien, una liberación total. Por eso es que el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonas, y mejor dicho, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un otro salmo de liberación espiritual, este mismo creyente dijo, entiéndase David, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mí, y entiéndase en mi boca, un cántico nuevo, una alabanza para nuestro Dios. Y tenemos también como ejemplo las experiencias de David y de millones de santos en el tiempo actual que alaban y glorifican a Dios por la liberación espiritual, emocional y física. Y si hubiera en nosotros, escuche bien, algún tipo de opresión, una raíz de amargura o un pecado oculto, abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos libere. El proceso que utilizará será el mismo que se enseña a través de las Escrituras. Reconocimiento de culpa, arrepentimiento sincero, confesión total, confianza en la gracia divina y aceptación del perdón y la obediencia al Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol define en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, hay prosperidad y vida eterna para el que confiesa y se aparta del pecado. Podemos encontrar entonces cómo el proverbista en el capítulo 28, versículo 13, en primer lugar, te dice: una persona que oculta un pecado no puede prosperar, porque su conciencia constantemente lo acusa. A pesar de que el hombre se aparte de los caminos y de la voluntad de Dios, todavía posee facultades morales, las cuales expresan por medio de la conciencia. En el Nuevo Testamento hallamos la palabra que aparece en el griego sunedeisis para describir esta capacidad moral del ser humano de distinguir lo bueno y lo malo. Pablo reconoce que esta característica está presente en todos, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Y eso usted lo puede buscar en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 15. El que mantiene un sentimiento de culpa en su conciencia no puede prosperar, porque su interior surge lo que se llama una voz acusadora que no lo deja estar en paz consigo mismo. Un segundo aspecto, tenemos que ver que el que oculta su pecado no prospera, y es un hecho maligno porque su voluntad queda debilitada y toda maldad deja huellas tanto en la víctima como en el victimario. Haber hecho algo ilegal como robar o de carácter inmoral, entiéndase como adulterar o como mentir, constituye ser un acto de fracaso que hace descender al individuo a un nivel inferior de su vida. Entonces, si en ese momento no tiene la capacidad de levantarse y rectificar su conducta, ha de iniciar o ha de empezar a buscar puntos de apoyo para justificar su error en lugar de corregirlo. Entonces pensará, por ejemplo, que errar es de humanos, o que todos lo hacen tarde o temprano, o que con no hacerlo más está remediando. Pero todas estas teorías lo único que hacen es predisponerlo para volver a fallar. En tercer aspecto,
Un pecado encubierto lo que hace es que obstaculiza la prosperidad, porque la persona no puede tener comunión con Dios. El apóstol Juan, cuando se refiere claramente a este caso, cuando dijo, él dijo que cuando nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón. Corrijo, cuando el corazón no nos reprende. Entonces, él sabe todas las cosas. Dios, entiéndase, ya sea un inconverso o mucho más un cristiano. Un hecho maligno inconfeso y no perdonado le será lo que se llama un estorbo para dirigir a Dios. Por eso la Escritura exige apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si nosotros creemos que la base de la prosperidad es una persona, es una relación con Dios, entonces con un impedimento para tener comunión con Él no le permitirá levantarse. Por todo eso, vemos que el proverbista ve como único remedio es la confesión de pecados y apartarse de ellos para alcanzar la misericordia. Entonces surge una pregunta: ¿cómo se engaña el que niega su pecado? En el versículo 8 de la primera carta de Juan, vemos que aunque Juan usa estos verbos en primera persona plural, incluyéndose a sí mismo, cuando dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos, tenemos que entender que lo hace a manera de ejemplo. Él se está refiriendo a los que niegan sus pecados o se justifican a sí mismos pretendiendo que no tienen nada de arrepentirse. Ahora preguntamos, ¿no se ha encontrado usted, e incluso yo, con personas que opinan así cuando uno le presenta el Evangelio? Algunos piensan, por no ser unos borrachos, eh, lo que se llama, creo que la palabra es consuetudinarios, o por no haber tenido que ir a la cárcel por la comisión de algún crimen, ni ser malos esposos, malos padres o malos vecinos, no son tan pecadores como para tener que buscar la salvación. Ahora, tanto en el tiempo de Juan como en nuestro tiempo tenemos que ver que abundan los que hacen sus propias normas morales y han educado a su conciencia a no ver como pecado muchas de las cosas que hacen en el mundo. Y esto no solo se engañan a sí mismos, sino que hacen al Señor mentiroso porque contradicen lo que Él declara en su palabra. Por ejemplo, para muchos tomar poco, fumar un cigarrillo de vez en cuando decir unas cuantas mentiras, darse ciertas libertades o participar ciertas actividades sociales con influencia mundana no debe verse como un pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y que cualquiera, escuche bien, y que cualquiera, después que quiera ser amigo del mundo, se constituye, escuche bien, ser enemigo de Dios. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. Entonces, se engaña a sí mismo el que niega a tener pecado. Pues todos decimos, escuche bien, y todos nacimos bajo la influencia del pecado original que viene desde Adán y cometimos el pecado voluntario por nuestra propia cuenta. Actuamos fuera de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y surge otra pregunta: ¿quién puede entonces perdonar y dar vida eterna? El apóstol Juan, en el versículo 9, nos da esa respuesta. Por cualquier lado que se vea, la actitud de negar el pecado o de reprimirlo y guardarlo no constituye ser el secreto de una conciencia culpable que trae condenación. Porque, como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Pero cuán dichosos somos nosotros porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie está obligado a seguir bajo la culpa ni el poder del pecado.
El versículo 9 vemos que Juan declara que tras la confesión sincera y total y sobre la base de una fe absoluta en Cristo Jesús, el pecador haya perdón y limpieza para la sanidad de los dos males que lo dominan. Para liberarlo de la culpa de sus pecados, vemos que Jesús le concede la gracia del perdón, y para librarlo del poder del pecado, el mismo Jesús lo limpia de toda maldad. Entonces, sí, es como Dios nos ha provisto en la persona y la obra de su Hijo amado Jesucristo todo lo que necesitamos para deshacernos de la carga del pecado y recibir la bendición de la vida eterna. Por no haber encontrado la senda hacia esta transformación, es que muchos siguen arrastrando cadenas de opresión y muchos caminan en este tiempo actual por el mundo frustrados y con muchos fracasos, como también incapaces de poder levantar la cabeza y retomar el control de sus vidas. Sufren, lloran, deseando hallar una forma eficaz de vencer las tendencias hacia el pecado y la influencia que éste ejerce en su vida. Y lo único que le podemos recomendar es ir a la fuente carmesí, a la cruz del Calvario, donde Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, y ahora solo están siendo atrapados por Satanás los que quieren seguir las corrientes del mal. Pero los que han oído y recibido el mensaje de la cruz ya no están bajo el dominio del maligno. La canción del creyente liberado es la siguiente, cuando dice: yo vagaba en el mundo y yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y en el temor. Y cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy por la gracia de Jesús, libre estoy. ¿Se dan cuenta? Es por eso que una conciencia culpable por pecados encubiertos y negocios espirituales no terminados puede hacer que la persona se sienta agobiada y cargada. Algunos, cuando cometen errores, escuche bien, asumen una actitud semejante a la de Caín tras haber asesinado a su hermano. Y no podemos actuar como actuó Caín cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? No significa que Dios no supiera lo que Caín había hecho. Lo que Dios estaba esperando era que Caín, con una actitud de temor, arrepentimiento y humildad, se postrara y le pidiera perdón. Pero por su altivez y responsabilidad, vemos que fue sentenciado por el mismo Dios a una maldición por el resto de su vida. El camino que decidió Caín fue producto de su altivez. Sin embargo, David, cuando pecó y se dio cuenta de que había violado los mandamientos y la confianza de Dios, cayó en una profunda depresión espiritual. Sentía incluso que su sufrimiento moral estaba convirtiéndose en un problema físico. Entonces decidió romper el silencio y confesó sus hechos delictivos a Dios. Esto lo hizo con una actitud de verdadero arrepentimiento y fe. Por lo tanto, Jehová lo perdonó, él se sintió restaurado, el perdón recibió de parte de Dios como una obra maravillosa que el Espíritu Santo realizó en su persona al él revelar toda su maldad ante la presencia del Señor, transformando su vida nuevamente. Y es por eso que el perdón es una de las obras maravillosas que el Espíritu Santo realiza en la persona que quiere dejar de encubrir sus errores y cargar con una maldición de por vida. Convirtámonos en mensajeros del perdón para sacar de su profunda fosa a gente que jamás va a prosperar de otra manera. Juan nos asegura que él, que dice que no tiene pecados, se engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios, pero también asegura del amor
si confesamos a Jesús nuestros hechos y malos actos y nos apartamos de la iniquidad. El Señor nos dará dos cosas importantes para el acto del pecado. Nos otorgará perdón divino. Para la tendencia al pecado no aplica una limpieza total. Escuche bien, el Señor nos dará dos cosas. Para el acto del pecado nos otorgará su perdón divino. Y para la tendencia del pecado nos aplica una limpieza total. Es por eso que hemos sido llamados para poder dejarle saber que Dios todavía perdona a todo aquel que confiesa su pecado. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.